miércoles se cumplió un año del terremoto en Haití, en Visión 7 Internacional, y en el noticiero de Canal 7 realmente le dimos una gran cobertura a los hechos en Haití. Está con nosotros también el embajador argentino en Haití, José María Vázquez Ocampo. Gracias por estar con nosotros. Y lo invitamos a que mire un pequeño clip que preparamos, una especie de homenaje después de lo sucedido. De venir ici de nourrir les vieillards parce que là maintenant ils sont en train de mourir de faim, de soif. Et nous avons perdu quelques vieillards sous les décombres. Il y en a un qui est mort hier à cause de la faim. Il était sorti vivant du désastre, mais après il est mort de la faim. L'appel marié avec madame. Bon, qui ça pour me faire? Bon, qui ça pour me faire? Mais madame Matel, là, il y a 3 jours, on a jeudi à la moitié, mettez le dehors en bas de dalles pour retirer sur lui. Yeah, I need somebody because he can't stay here. He can't stay here. He's dead. I'm very sad because a lot of people died, a lot of people are suffering. I'm very sad because my country is in great difficulty. But I'm very happy also to see how the world is with us, is helping us. They don't have no food. That's why we try to ask all the instances to help us, at least for the food and water. So therefore, for the rest, we are fighting. Even equipment, we are working since Wednesday with those 2 equipment, as you see. They broke the road because some of them people ain't got no food. They talking about Port-au-Prince, saying when Leo got not messed up. Because they trying to help only people in Port-au-Prince, but some people in Leo got ain't gonna get no treatment. On a besoin de sauver ces gens qui peuvent être sauvés encore sous les décombres. Bon, voilà, vous voyez là maintenant, et ça saute, et voilà, on vient tout juste d'avoir une autre secousse. C'est, waouh. Vous voyez là, c'est, waouh. Je peux rien vous dire, ça veut dire c'est la peur qui règne. Et là, au moment où je vous parlais, ça venait de secouer. Donc ce n'est pas encore fini. Puisque ça nous a donné un répit pratiquement d'1 heure de temps et ça vient de reprendre. Por supuesto, las imágenes son muy duras y realmente fuimos muy cautelosos tratando de no mostrar imágenes mucho más duras que por supuesto las hubo. Embajador, gracias otra vez por estar con nosotros. Yo estuve hace unos meses en Haití, estuvimos juntos conversando mucho, recorriendo Puerto Príncipe, y a mí lo que más me impactó cuando yo estuve hace más de 6 meses ya, era que la sensación era que Puerto Príncipe estaba como pocos días después del terremoto. Hace unos días también leí un artículo en el Washington Post que señalaba que de los 9.000 millones de dólares prometidos, juntados aparentemente para Haití, solo llegó el 10%. Por lo tanto, así es imposible reconstruir o construir de cero ese país. ¿Cómo se explica esto? Y esto se explica, me da la impresión, por 2 factores por lo menos. Uno de carácter global y general, que es la crisis económico-financiera, por la cual están pasando todos los países desarrollados, que son en realidad los países que pueden subvencionar el desarrollo y el crecimiento en Haití. Pero por encima de esto me parece que hay otra razón que es de carácter más política. Esto es, mi impresión es que las grandes capitales
han dejado de tener confianza en el gobierno haitiano actual. Y en consecuencia están como esperando el cambio de gobierno, que en estos días, usted sabe, el 28 de noviembre se produjo un proceso electoral. Estamos en momentos en que hay un consenso generalizado de parte de la sociedad y gran parte también de la comunidad internacional en el sentido de que estas elecciones fueron extremadamente fraudulentas. Bueno, este es el momento, este es el hoy. El presidente Preval ha recibido un informe de la comisión de la OEA, una comisión especial que él pidió a la OEA para que haga una revisión del cuenteo de votos. De ese informe, que ustedes saben, el resultado formal, digamos, institucional del gobierno ha sido absolutamente cuestionado. El segundo supuesto candidato de este resultado, que es el candidato oficial, Jude Celestin, él ha sido, según el criterio de la OEA, ha sido desechado como el segundo candidato y en realidad el tercer candidato, según los cómputos oficiales, es el que pasa al segundo puesto. O sea, la OEA sugiere modificar el resultado electoral presentado. Bueno, y esto significa que el presidente Preval pierde a futuro la posibilidad de seguir influyendo en la política y en las instituciones haitianas, en las débiles instituciones haitianas. Porque su candidato quedaría fuera. Claro. Así es. Claro, sería entonces el balotaje entre la candidata Marigat y el segundo, que era el que estaba en cuestión, Martinelli. Exactamente. Entonces, ¿nos podría más o menos describir qué tendencia tienen? ¿Por qué no responden con todo gusto. El caso de Mirlan Marigat, ella es una experta en cuestiones jurídicas, es una profesora de Derecho Constitucional, esposa de quien fuera en su momento un presidente provisional. Leslie Manigat. Exactamente, por un corto periodo. Él también fue candidato presidencial en 2004 y compitió con Preval. Ella en ese momento se presentó como candidata a una senaduría que ganó con muy buen porcentaje de votos. Sin embargo, en solidaridad con el marido terminó renunciando a su candidatura en el Senado, con lo cual políticamente en el ámbito, digamos, de la partidocracia haitiana, ella en realidad quedó como muy desdibujada con esta especie de solidaridad hacia el marido. El marido cuestionó el resultado final de las elecciones de 2004. Bueno, ella, diría yo, es una persona de centro, una persona con formación, con razonabilidades básicas. Y el caso de Mickey Martelly, él es un cantante pop muy popular, sobre todo en los sectores de la juventud. Yo diría política, que no tiene formación política, no tiene experiencia política y tendría, digamos, la posibilidad de tal vez estar más abierto a la opinión de la gente. Esto es probable que sí, que él tenga una visión un poco más populista, si se quiere, pero también es cierto que él ha llegado en esta circunstancia con el apoyo también de otro cantante haitiano de origen, de carácter, digamos, de importancia internacional. El nombre ahora no lo recuerdo. Vicky, ¿cómo era? Mickey, es el que está en Estados Unidos. Sí. El que vino y que no se pudo presentar. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, la memoria a veces no ayuda. Sí. Pero lo cierto es que hubo una alianza entre los dos cantantes, con lo cual él fortaleció la base de sustentación respecto de la juventud. Ahora, ¿el presidente Preval va a aceptar esta sugerencia de la OEA? Porque lo de la OEA no es una imposición, bueno, es una sugerencia. Hoy tuve una llamada telefónica, hice una llamada telefónica a Haití, tuve oportunidad de hablar con dos personas, entre ellos con el representante del secretario general de Naciones Unidas en Haití, que es el señor Edmond Mulet. Él tiene una gran experiencia internacional y sobre todo ya ha sido representante del secretario general en Haití.
Y él me decía, bueno, yo le pregunté sobre la importancia del documento de la OEA respecto del final de las elecciones, el resultado de las elecciones, y me dijo que él esperaba un buen apoyo internacional y sobre todo de nuestros países latinoamericanos al informe de la OEA. Es decir, él espera un resultado diferente del que plantea el gobierno haitiano. Ahora, embajador, hay algo que llama mucho la atención en Haití, a mí también me impactó, y es el grado de simpatía de la gente y que uno no percibe violencia en la vida cotidiana, contrariamente a esta imagen difundida de Haití como un país extremadamente violento. Y es más, lo ratificaría con el hecho de que se denunció el fraude inmediatamente después de las elecciones y sin embargo la gente no salió masivamente a las calles. Y esto está muy ligado, obviamente, con la misión de Naciones Unidas, que ya está hace 17 años y que el argumento, o uno de los argumentos centrales para estar ahí es justamente la violencia al pueblo haitiano. Sí, esta es una buena reflexión como para abrir otras cositas, ¿no? Lo primero es que me parece que internacionalmente se impuso la imagen de una sociedad violenta. Tal vez hay quienes piensan que esto es la forma de legitimar la presencia de las tropas de Naciones Unidas para estabilizar la sociedad haitiana. Lo cierto es que en 2004, cuando fueron las tropas de nuestros países a Haití, efectivamente había un problema de seguridad pública, esto es la existencia de 19 bandas político-delincuenciales, porque no es estrictamente delincuenciales, es decir, aquí hay unas relaciones en red, ¿no es cierto?, con distintos sectores de la partidocracia haitiana. Y efectivamente era entonces necesario estabilizar el país, pacificarlo, cosa que se logró rápidamente, yo diría que con la sola presencia, ¿no?, disuasiva de las tropas de Naciones Unidas, esto se logró. Fue el primer periodo de la presencia de las tropas que permitió después las elecciones nacionales. No es poco esto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La violencia en Haití, históricamente, proviene de arriba y no de abajo. Es una violencia que estuvo siempre impulsada por el Estado haitiano, por los distintos gobiernos que desde la independencia de lucha antiesclavista primero y después la independencia, cada uno de los gobiernos que se han sucedido han tenido esta práctica, ¿no? Bueno, han sido gobiernos, como decía el otro día, gobiernos autoritarios, corruptos, por supuesto antipopulares y violentos. Embajador, yo tengo una pregunta respecto de justamente a un año del terremoto. En aquel momento la presencia de Estados Unidos fue muy fuerte. Yo recuerdo incluso que tomaron el puerto, el aeropuerto, digamos, hicieron como un poco cargo, incluso hasta desplazando a veces a nuestros países en la distribución y en el orden. Yo quería saber si esta presencia sigue estando tan activa y tan, digamos, omnipresente como hace un año, o si ha habido un cambio respecto a eso. Dos cositas. Lo primero es que hubo mucha exageración sobre el número de marines que llegaron a Haití. Se decía que Estados Unidos había ocupado Haití. No es verdad. Yo tengo la sensación que no hubo más de 3.000 marines en Haití en el momento culminante, es decir, a la semana del caos. Y la presencia de los marines norteamericanos habrá durado unos 3-4 meses. Hoy prácticamente no se ven marines norteamericanos. ¿Concretamente cuántos hay, se sabe? No. Bueno, pero la sensación es que hoy no debe haber más de 300 y ubicados en el área, en el ámbito del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Bien, gracias, embajador, por haber estado con nosotros. En otra oportunidad seguramente seguiremos conversando con usted sobre la situación en Haití. Muchas gracias a ustedes.